Bienvenidos mis amigos, mis amigas, mis estimados, porque detractores también son estimados, ¿verdad? Y lo recibimos bien, a fin de que puedan entender, algo se les quedará, ¿verdad? Y entonces pues saludamos a todos, ¿verdad? En este bello día, que aún no ha amanecido aquí, pero ya falta bien poquito. Y vamos a estar con este tema, examen profético de la lengua en su parte 4, que se va a llamar Y mordían de dolor sus lenguas. Eso va a ser el título completo, examen profético de la lengua 4, y mordían de dolor sus lenguas. Y el texto base, de donde vamos a partir hoy, está en Apocalipsis 16, 10 al 11, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Dice en el 16, 10 al 11. Dice así. El quinto mensajero, el quinto ángel, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Ahora, ¿cómo serán estas tinieblas? ¿Serán las tinieblas Hoshech? ¿Serán las tinieblas de la luz apagada? ¿O serán otras tinieblas? Tinieblas que se meten por los ojos y provocan ataques epilépticos, efectos estroboscópicos. ¿Cómo será esto? Y entonces, y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, aparte de lo que ya hemos mencionado, que es bastante importante de las tinieblas, que no tiene por qué ser una luz apagada, sino que pueden ser unas tinieblas inducidas en su forma de efecto estroboscópico para provocar ataques epilépticos en la mente humana, en el cerebro humano, ¿verdad? Pero dice que después de que mordían de dolor sus lenguas, ahora vamos a ver qué es eso exactamente proféticamente, pero dicen que la reacción de ellos es, estamos hablando del final, del broche final, del broche de oro, es que es de oro, es que tengo que decirlo así, es broche de oro la historia de la humanidad. Dice, y blasfemaron contra el Elohim del cielo. Así que hay un Elohim del cielo, que es el verdadero porque está al control de todo. Bueno, pues ellos blasfeman contra ese Elohim que está al control de todo. ¿Por qué blasfeman? Porque quieren que el Dios de la tierra, el Dios que han ensamblado, se han fabricado aquí en la tierra, que es un Dios diablo adversario de todo lo amable, de todo lo de buen nombre, ¿verdad? De todo lo que de verdad es amabilidad, pues ese Dios de la tierra lo han querido hacer tan omnipresente que incluso nos han vendido la idea de que también estaba en el cielo por medio de satélites y todo eso. Mentira, propagación de mentira. Por eso tienen que morder sus lenguas mentirosas y envenenarse con sus propias tinieblas. Ese es el plan. Entonces dice que blasfemaron contra el Elohim del cielo, el que verdaderamente está en el cielo. En el cielo ni hay satélites, ni hay nada ahí que sean obras de hombre. Lo que está en el cielo es Elohim. Contra ese Elohim que está al control de todo, es contra el que blasfeman. Blasfeman empezando porque le atribuyen a este Dios de la tierra, el Dios de este siglo, que es el diablo, le atribuyen que ha conquistado los cielos, surcándolo como dragón, surcando los cielos como dragón, cosa que no es correcta, es mentirosa, engañosa, ¿verdad? Y que iba a tener como consecuencia, más tarde, más temprano, es precisamente en este punto histórico, que la consecuencia es que mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Así que habrá úlceras, consecuencia de esas tinieblas inducidas, que yo estoy más por pensar que van a ser unas
tinieblas inducidas por medio de la visualización, por medio del efecto estroboscópico de las imágenes, ¿verdad? Sobre todo imágenes de televisión, una vez se aplique el 5G, cosa de la que vamos a hablar a continuación. Y no se arrepintieron de sus obras. ¿Obras cómo? Obras empapadas ¿de qué? De engaño. No se arrepintieron de sus obras, engañosas todas ellas. Y es que ahí llevaron los idiomas mentirosos, los idiomas que en vez de recibirlo tu lengua, mi idioma, tu idioma, como un don de Elohim, como un regalo, ¿verdad? Dejaron que se fuera denigrando el lenguaje por medio de la mentira, de manera que ya lo que tenemos al día de hoy es un debacle de los idiomas. ¿Por qué? Por mor de la mentira. Y no solamente ya están en debacle y en denigración por la mentira, y esa mentira ha salido en tropel por medio de la televisión, pero no solo es la debacle de los idiomas, que es la realización de las ideas, y que esto es ya lo suficientemente dramático, ¿verdad? Porque si los idiomas, que son la realización de las ideas, están ya en debacle, pues es un mal precedente, y precedente precisamente de esto que acontece al final, que es que el reino de la bestia se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? Porque tuvieron sus lenguas en nada, la utilizaron la lengua para veneno de idea, de realización de malas ideas, sirviendo a la mentira. Ahora, la debacle no solamente se ha dado en los idiomas, que es la realización de las ideas para que fueran malas, ¿verdad?, por medio de la mentira, sino que también ha significado esa debacle de los idiomas por medio de la mentira, ha significado también el fin de la economía social. ¿Por qué? Porque todo es un trato. No solamente esto se dio en el trueque de hace muchísimos años, de hace milenios, que se practicaba el trueque, sino que en verdad, si se fijan bien, todo es el mismo trueque, solo que hay otra moneda de cambio, que ya no es el trueque, ya no es el cambiar material, sino que ahora ya es un intercambio de moneda. Pero esa moneda igualmente va a funcionar por medio de la certidumbre y de la confianza en el otro, de la confianza entre el comprador y el vendedor. Al fin y al cabo, eso también consiste en palabra, en que quede apalabrado, firmado, ¿verdad? Si no, ¿de qué valdría una firma o una compraventa, ¿verdad?, por medio de la palabra. ¿Cómo se firma un contrato? Pues primero va la palabra por delante, luego ya desemboca en la firma. Pero eso también se lo han cargado. ¿Por qué? Por la mentira. Entonces, no solamente tienes el fin, la debacle de los idiomas, que es la realización de las ideas, sino que también se ha puesto fin a la economía social. Máxime cuando ya se atiende, hoy en día ya, se atiende a la gente compradora a cuentagotas por miedo de lo que hay en el aire, ¿verdad? Se han cargado la economía. ¿Por qué? Por la mentira, efectivamente. Entonces se han cargado también la economía social. Ahora, este acabado realmente portentoso que estamos viviendo en este tiempo final de la sociedad de la mentira, ¿verdad? Este acabado ya lo anticipó Sigmund Freud sirviendo como señal. ¿Por qué? Porque Freud fue el primero en rabiar mordiendo su lengua de dolor, porque habló lo que no debía contra Elohim, utilizando la Torá de manera profanadora, ¿verdad? Profanadora por inmiscuirse en mentira, en falso testimonio, en mentira, una detrás de otra, ¿verdad? Y como dio tanto falso testimonio, Sigmund Freud murió rabiando de dolor con un cáncer de lengua.
entonces fue un anticipo de ese paisaje desolador que se encuentra ya para ese inicuo globalizado en lo que acabamos de leer de Apocalipsis 16, 10, 11, que dice: y mordían de dolor sus lenguas. Así que el aperitivo fue Sigmund Freud, padre de la psiquiatría moderna, y la filosofía occidental, por ende. Entonces sirvió como señal para lo que les espera a todos los que se han dejado apadrinar por el diablo de Sigmund Freud. Porque es que Sigmund Freud informaba de cómo pactar con el diablo. ¿Entienden? Nosotros esa hoja, por supuesto, nos la saltamos. Cuando vimos el enunciado, pactar con el diablo, nos la saltamos. No estamos en el jodido medievo, ¿verdad? Pero para ese padre de la psiquiatría moderna, sí era el medievo todavía. Enseñaba cómo pactar con el diablo. Y los que se han dejado apadrinar por esos poderes, pues igualmente han pactado con el diablo. ¿Qué tienen como consecuencia? Y mordían de dolor sus lenguas. Eso tiene que ser así, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque igual que Freud fue el anticipo por dar falso testimonio, pues los que están dando falso testimonio igual tienen que rabiar de dolor. Está profetizado y se tiene que cumplir. Porque Sigmund Freud, cuando ya no tenía más mentira que añadir en su retahíla, añadía cuentos chinos. Se inventaba cómo era la sociedad china del año 1000. Bueno, ¿y quién sabía? Si siempre fue una sociedad cerrada, salvo ahora, que se abrió de un tiempo a esta parte, en el siglo XXI. Pero antes, una sociedad cerrada, la China. Entonces, ¿quién sabía? Claro, para defender sus opulentas mentiras, pues entonces se inventaba cuentos chinos de toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿quién podía contradecirlos si nadie sabía? Ni él mismo se las inventó. Entonces, cuentos chinos freudianos. Los creyeron, propagaron la mentira, el falso testimonio, así van a acabar. Todos los que se dejaron apadrinar por esos pactadores con el diablo y mordían de dolor sus lenguas. Y entonces precisamente tenemos que en China, presuntamente en Wuhan, sale el llamado coronavirus, ¿verdad? Y tenemos en Wuhan, oigan, vamos a ver, porque en el cuento chino hay de todo. El cuento chino es como la serpiente, ahí hay de todo, hay una bifidez tremenda. Porque se mezcla, igual que en el talmudismo, se mezcla mentira con verdad y bueno, es un espantajo, ¿verdad? Es un espantajo infernal que queda como un espantajo infernal porque es inasumible, es infumable, inasumible, ¿verdad? Entonces, en Wuhan presuntamente que nació el coronavirus, pero curiosamente también salió la información de que el 5G se empezó a implementar en esa zona de China, en Wuhan. Entonces, lo que impactó al mundo y con lo que el mundo, digamos, entró en shock, empezó a entrar en shock, fue cuando vieron cuerpos en camillas con estertores de la muerte, temblando del dolor. Prácticamente con un dolor electrizante que les hacía convulsionar allí en Wuhan. Entonces, claro, ya el mundo captó su atención sobre lo que estaba pasando allí. La consecuencia, el mundo quedó tan impactado que ya se fueron dando casos en todo el mundo de ese supuesto coronavirus. Ahora, ¿es una casualidad que el 5G también hiciera acto de presencia? No, de ninguna manera, porque el 5G fueron esas tinieblas inducidas que provocaron en los visualizadores de las imágenes un efecto estroboscópico que les hizo convulsionar antes de morir, con un dolor y mordían de dolor sus lenguas, porque esas convulsiones, sin duda alguna, acabarían mordiéndose la lengua. ¿Y eso quién lo hizo? El 5G, la tecnología del 5G. ¿Qué es la tecnología del 5G? Bueno, pues es una tecnología que le da mucha más rapidez
para meterte en internet, para descargar cosas, para lo que tengas que hacer a través de la red. Es la tecnología más avanzada y rápida, el 5G. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de provocarte efecto estroboscópico y que muerdas de dolor tus lenguas por arrimarte a las mentiras de la bestia que salen de esa imagen que se le permitió hablar, infundir aliento, que es la televisión. Pues tiene toda la pinta de que así es. Entonces ya entendemos bien cómo se están dando las cosas para que se cumpla esta profecía que hemos empezado leyendo de Apocalipsis 16, 10, 11. Y mordían de dolor sus lenguas, ¿verdad? Mordían de dolor sus lenguas, no tan solamente por ver, sino por aceptar mentira, tinieblas en los ojos, a fin de que esa tiniebla en el estímulo visual pasara a tu torrente sanguíneo y te enfermara. Eso es en verdad el coronavirus. Hay muchas maneras de verlo, conforme a la elevación que tú tengas espiritual y la desvelación por parte del bendito sea. Pero esta gente que sufrió allí en Wuhan los primeros casos fueron tinieblas a través del estímulo visual, creyendo a la mentira, ¿verdad? Y dejando que la mentira te trille, te frise totalmente. Les frisó tanto el cerebro que se los achicharró. Mordían de dolor sus lenguas. Wuhan, China. Eso fue otro anticipo. No es el cumplimiento, no es el cumplir esa profecía de Apocalipsis 16, 10, 11, sino que es otro anticipo. Eso se tiene que dar al por mayor, ya no solamente en la zona específica de China, ¿verdad? Sino ahora ya, en el tiempo final, se va a estar dando en las masas enfermizas, embusteras que ponen atención a la mentira y que pactan con el diablo de una u otra manera. Lo de Wuhan, un anticipo de lo que les va a pasar. Convulsionar, morder del dolor sus lenguas. ¿Por qué? Porque no hacen caso a la verdad. Si son idólatras, van hacia la mentira. Creen a la mentira y por medio de ponerle atención a la mentira de la serpiente, de la bestia, toma poder y entonces influye sobre ti esos estímulos visuales y ahí te colapsa tu alma, tu psique, porque le das autoridad sobre ti. Si no estás ¿dónde? Si no estás en pie sobre el monte Sión, lejos de la bestia, de los influjos de la bestia y de creerte lo que la bestia te está diciendo. Entonces, la televisión, por supuesto, es una maquinaria infernal, la maquinaria infernal de la mentira. No respetan nada. Te dicen mentiras formidables para que si no crees en lo formidable y monstruoso, algo se te quedará. Tú miente que algo quedará. Esa es la máxima de los medios de comunicación, ¿verdad? Mentira tras mentira. No tienen medida ni de la monstruosidad que sale de sus bocas. Se tapan unos en otros y no asumen esa responsabilidad. Son parte de una monstruosa red de mentiras que es la serpiente ahí, articulada y eslabonizada, ¿verdad? Por medio de las redes de mentira de los medios de comunicación, expresados sobre todo en la televisión. Entonces, en la televisión lo que están haciendo, mis amigos y mis amigas, ustedes no tendrían, nadie tendría que concederle ninguna autoridad a la bestia, a la televisión, a la imagen que se le insufla a la bestia, que hace hablar, porque todo lo que dicen en televisión, y pueden seguir idolatrando los que tengan que seguir idolatrando, porque la serpiente se va a comer a su polvo, a su baja frecuencia, pero oigan, yo les advierto que no tienen por qué creerle a lo que sale por televisión, a las mentiras de la televisión, a sus falsos testimonios. Le estaban cremando a la gente, que estaban incinerando, que no daban abasto en los tanatorios,
que no daban abasto en los hospitales, mentiras tras mentiras. Ustedes no tienen por qué hacerle caso, nadie de ustedes. Yo lo que quiero es el bien de ustedes, no quiero que acaben mordiendo de dolor sus lenguas, ¿verdad? Porque lo que tienen que saber es que lo que sale por televisión, los opinadores son ni más ni menos que eso, opinadores, pero es que ni siquiera dan su opinión los periodistas, porque leen opiniones que les son redactadas, ¿verdad? Y por leer lo que les dicen, lo que les redactan, ¿verdad? Por medio de boletines, ¿verdad? Para que digan lo que la serpiente al fin y al cabo quiere que digan, ¿verdad? Y por eso le pagan, por leer lo que se les dice. Por eso son asalariados. Inclusive por eso son reputados. Porque leen y expresan lo que les van diciendo otros. Pero es que ya ni siquiera son opinólogos, porque sus opiniones no son de ellos. Entonces, la imagen de la bestia, el dólar, porque esto lo hacen a cambio de dinero, mentir desproporcionadamente, ¿verdad? Bueno, la mentira no tiene proporción nunca, porque es una monstruosidad. Siempre va a ser monstruosidad, por muy pequeña que sea. Pero que por eso precisamente cobran, por eso les pagan. Entonces, no tienen... les da igual. Les da igual. Porque solo quieren medrar, adquirir poder, tomar para sí todas las mujeres que quieran, o los homosexuales que quieran, ¿verdad? Entonces se dejan marcar, ¿por quién? Por la imagen de la bestia, el dólar, en la frente. Se dejan marcar, en otras palabras, la conciencia. Y entonces esto se muestra en Apocalipsis 13, 14 al 18, que dice así. Apocalipsis 13, 14 al 18, mis preciosos y mis preciosas, dice, y engaña, ¿por qué engaña? Dice, y engaña a los moradores de la tierra. Bueno, ¿y cómo puede engañar a todos los moradores de la tierra? Pues solo queda de una, la televisión, obviamente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra, frecuencia baja, polvo, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuándo tuvo la herida de espada? En el 1929, sanó de la herida que le dio Berthier en el 1798. Los revolucionarios franceses la hirieron de muerte en el 1798 y su herida fue sanada en el 1929 con el Tratado de Letrán. Y se le permitió infundir aliento, ahí está ya la televisión, 1927. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, voluntad, esclavitud, o en la frente, plena conciencia de lo que están haciendo, en este caso, la mayoría de la gente que está en televisión. ¿Quiere decir que todos estén pactando con el diablo en la televisión? No, habrá de todo, como en todos los casos, pero que sepan a quién están sirviendo, para que dejen de servir al enemigo, ¿verdad? Entonces, porque es que su anclaje, digamos, sus eslabones van a servir siempre a la mentira de la bestia. Tú no vas a poder hablar verdad y meterte en televisión, porque te echan. Y eso más de un periodista lo está pudiendo constatar. Y tienen que ir de cadena a cadena, ¿verdad? Pero a la postre es que ya ni se oye de ellos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que pasa. Entonces ya su voz no la dejan salir una vez que ya hablen verdad. O sea, en la televisión cabe todo menos la verdad. Entonces dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto no... La mala del Mashiach sin duda ya sabe que no tiene por qué temer, porque esto no se va a dar en la forma de que no se te deje comprar ni vender
a la adquisición de alimentos para sobrevivir. Esto no tiene nada que ver. Esto es una economía que se basa en la imagen de la bestia, dólar, y si no participas de eso en la compraventa y del mundo capitalista, entonces tienes problemas, que es lo que les ha acontecido a las naciones que no querían recibir la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por eso las han asediado, por eso las han atormentado mucho a esas naciones, sobre todo naciones orientales o islámicas, incluso asiáticas, pero no tiene nada que ver con que la persona al final de los tiempos no pueda comprar ni vender, ¿verdad? Eso no es así, porque no va a faltar el alimento. Ahora, peor que te falte el alimento es creer que te está faltando. Eso sí ya es una guerra psicológica de información, eso ya es otra cosa. Eso es ya un mundo de una guerra de información intelectual, que si te crees todo lo que sale por televisión, pues sin duda que vas a pillar tal miedo que no vas a atreverte ni ir a comprar, como no se atrevían mismos predicadores a ir a comprar al principio de esta llamada crisis o epicrisis que estamos viviendo, antes de la sanación completa, porque no se atrevían ni ir ni siquiera a comprar y mandaban a las mujeres. Pues claro, si te recluyes de esa manera, pues sin duda que te vas a morir de hambre, ¿verdad? Pero no es el propósito de Elohim matar a la gente de hambre, a la humanidad entera de hambre, ¿verdad? Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su nombre es 666, que es multitud de hombres. Dice en el original que es número de hombre, quiere decir que es número de multitud de hombres, porque es 666 y el 6 es el número del hombre porque fue creado en el sexto día, es un 666, es una trinidad diabólica de enorgullecimiento humano, meramente humano, despótico. Es el poder despótico, ahí lo representa. El 666 es el hombre y después el hombre, la multitud de hombres, el poder despótico, ¿verdad? Entonces, pues ahí se dejan marcar, ¿verdad? Ahí se dejaron marcar, se están dejando marcar a la medida que aceptan las mentiras de la bestia, la pasan a su conciencia, o bien si les da demasiado miedo, simplemente se dejan marcar la mano sin querer entender lo que está pasando, entonces se ponen la marca sobre la mano derecha y rinden su voluntad a la bestia, ¿verdad? Eso es tal cual lo que está pasando. Entonces, claro, no hicieron caso todos estos que mordían de dolor sus lenguas, no hicieron caso de Pedro, precisamente. Y Pedro les dice, Kefa, en el 3:10, vamos a ver si es en primera o en segunda, es en primera de Pedro, primera de Kefa, dice así, advertía como advertimos y como recibimos, pues la gente sencilla. Decía así Kefa, Pedro, porque el que quiere amar la vida, no te digo de salvación, no te pongo en la tesitura de una eternidad que ni siquiera te va a caber en la cabeza, simplemente con esta sencillez, para que todo el mundo recibiera esta palabra, ¿verdad? Profética. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño, porque a la postre, ¿qué es el mal? Hablar engaño. Entonces, repetimos, ya para concluir, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Buenos días a todos. Shalom, shalom, besos y abrazos. Un abrazo fuerte para todos y todas. Shalom.